Bienvenidos a tu programa Praxis te asesora. Pues el día de hoy te vamos a hablar de un tema que ha estado al día en todos momentos. Escuchas noticias acerca de muertes en las noticias y sobre todo mujeres. Y eso creo que es un problema que acosa a todo el país, no nada más a un estado en especial. El día de hoy, por esta razón, vamos a hablar acerca de los feminicidios en el estado de Oaxaca. Maestro Gustavo. Sí, muy buenas tardes, tenga querido auditorio que nos está escuchando y viendo por su programa Praxis te asesora. Efectivamente, como lo comenta el licenciado José Luis, el día de hoy estaremos abordando, creo que un tema de vital importancia, sobre todo pero lo que se está suscitando en los últimos años en nuestra entidad federativa. El caso de los feminicidios y de manera muy particular nuestras más sinceras condolencias a a la familia de la compañera universitaria, que fue el caso más reciente de una joven estudiante que fue encontrada por los rumbos de Etla estrangulada. Y creo que eso es un tema que de alguna manera tenemos que abordar como sociedad y que también sea escuchado por las autoridades. Y para esto pues me voy a permitir presentar a las personas que nos acompañan para hablar del mismo, como es la maestra Bárbara García Chávez, bienvenida maestra. ¿Qué tal? Muy y la periodista Soledad Jarquín Edgar, quien de alguna forma nos estarán hablando de esta problemática que se está presentando. Y curiosamente, claro que el tema un poco más general es la inseguridad que está privando en nuestra entidad, ¿no? Y que de alguna manera está permeando, sobre todo para las mujeres y principalmente jóvenes, que no solamente hablamos de feminicidios, también el tema de la desaparición, ¿no? Hay muchas mujeres jóvenes que están siendo desaparecidas, efectivamente se ignora su paradero, entre otros factores, pero de manera muy específica abordaremos el tema del día de hoy. Pues José Luis, adelante, amiga Soledad, maestra Bárbara, creo que pues la verdad hasta el tiempo es insuficiente para abordar la problemática. Pero... Pues yo creo que para empezar a tocar este tema que pues por todos lados se habla, pero al mismo tiempo se ignora, ¿no? Eh, ¿Cómo empieza? Bueno, para hacer una breve semblanza de todo este problema que pues ya viene de años, a los que nos dedicamos como a estar al día con las noticias, por qué se empieza a suscitar este tipo de problemas de los feminicidios? E incluso ya hasta en muchos estados se tipifica, o sea, se empieza como a buscar, a ver soluciones, bueno, aparentemente soluciones, que es evidente que no han sido soluciones, ¿no? Pero cómo es que empieza esta gama de delitos y que ahora ya son imparables, pues, ¿no? ¿Cómo es que inicia todo este problema? No sé, cualquiera. Bueno, yo creo que el asesinato de mujeres ha sido una constante desde el inicio de la historia de los seres humanos, de las personas sobre el planeta Tierra. Por el hecho, se asesina a las mujeres por el hecho de ser mujeres. El momento en que se empieza a estudiar el fenómeno de por qué por qué se asesina a las mujeres es apenas muy reciente, es de la década de los 80 para acá, en que algunas mujeres, principalmente de Estados Unidos, de Europa, empiezan a estudiar esto, por qué asesinan a las mujeres, y descubren que hay ciertos motivos que tienen que ver con el asunto de que es una persona, una mujer que se considera un ser inferior al hombre, y esto la lleva a ser posesión de un señor o de un grupo, y por tanto ella se reduce, no tiene libertades, no puede hacer ciertas cosas, y es muy común que se le asesine. ¿Cuál es el problema fundamental? Que durante toda la historia de la humanidad hemos naturalizado la violencia en contra de las mujeres, desde el primer grito hasta el asesinato de ellas. Lo hemos naturalizado de tal forma que cuando las mujeres se empiezan a hacer el estudio, y Marcela Lagarde, como diputada federal del PRD,
retoma el asunto y en la comisión especializada para esto de los feminicidios propone que se tipifique, se propone que se haga una ley para en contra de la violencia hacia las mujeres, pues es muy cuestionada, porque cómo estamos planteando un asunto de algo que es natural, ¿no? Tanto que no se tipifica el feminicidio cuando ella es diputada, se tipifica después, en la siguiente legislatura. Entonces, de eso se trata. El fenómeno del asesinato de las mujeres ha estado a lo largo de la historia de la humanidad, y hace unos cuantos años que se nota, se estudia y se dan cuenta de que las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Por tanto, el siguiente paso es tipificar el asesinato como un delito autónomo en algunos estados. El único estado de este país que no lo encierra en ese tipo penal de feminicidio es Chihuahua, sino que simplemente ahí todos los asesinatos de las mujeres se condenan a 60 años de prisión. Hasta 60 años de prisión. Y bueno, creo que lo técnico, lo jurídico lo puede aclarar muy bien Bárbara, ¿no? Bueno, aquí en esta parte nos mencionaba que pues esto es histórico, ¿no? Que este tipo de homicidios siempre se han venido dando a través de la historia de la humanidad. Sin embargo, en nuestro país, de hace algunos años, este tipo de delitos ha ido en incremento. Esto, desde su punto de vista, ¿por qué razón o circunstancia han ido incrementando este tipo de delitos de género hacia las mujeres? ¿Por qué motivo creen ustedes que esto pues cada día escala? O sea, porque no vemos realmente una disminución, al contrario, vemos que en algunos estados donde no había tanto, ahora ya hay más, ¿no? Un ejemplo es aquí Oaxaca, ¿no? De un tiempo para acá, a cada rato por lo menos ves una nota cada mes, ¿no? ¿Por qué razón, desde su perspectiva, creen que ha ido escalando esta delincuencia, estos delitos, en especial acerca en contra de las mujeres? Bueno, fíjate que el feminicidio o el asesinato de mujeres es producto de la desigualdad, es producto de un patriarcado, de una sociedad machista donde las mujeres se cosifican, es una cultura, y se vuelven de manera simbólica propiedad de los hombres. Al tener esta consideración cultural y haber una serie de mecanismos de omisión, fíjate que terrible, mecanismos de omisión del Estado, entonces, pues esta cultura se fortalece, se echa raíces, y pareciera entonces que matar a una mujer que es propiedad, a final de cuentas, de algún hombre, pues tiene una menor relevancia. En principio, el feminicidio en algunos países incluso se maneja como femicidio en contraposición al homicidio, es decir, el homicidio como asesinato de hombres, homo-hombre, y el femicidio como asesinato de mujeres, pretendiéndole dar una calidad especial en términos de las razones del asesinato, ¿sí? Darle visibilidad al asesinato de mujeres. Efectivamente, decía Sol, pues es Marcela Lagarde la que incluso define en México el feminicidio, dándole una calidad de crimen de Estado. Y esto es bien importante. ¿Y por qué es un crimen de Estado? Porque a final de cuentas, quien tiene la obligación de tutelar la vida de las mujeres, de garantizar la seguridad de las mujeres, su integridad, su vida misma, es el Estado. Pero el Estado, al ser omiso, como decía yo, implementar mecanismos de omisión, es decir, cómo no me meto, cómo dejo hacer, ¿sí? Cómo le dejo de dar importancia al fenómeno del asesinato de mujeres como una situación social que demerita al Estado mismo, que demerita a la sociedad misma y que le da una pauta de antidemocracia, considerando que las mujeres somos la mitad de la población y que no estamos siendo resguardadas de manera especial por este tipo de cultura que amenaza a la vida de las mujeres. Este feminicidio entonces empieza después de que Marcela Lagarde empieza a hacer visible este fenómeno, le da nombre, le da concepto, le da definición,
es decir, quitarle la vida a las mujeres, desde la violencia misma hacia las mujeres hasta su última consecuencia, que es cobrar la vida de una mujer o de las mujeres, con la complicidad, con la determinación, la omisión del Estado. Y el Estado promover con estas omisiones esta situación, ¿sí? Entonces, después, cuando se empieza a tipificar, porque no es Marcela la que tipifica, es Marina la que inicia esta tipificación con los códigos penales, es Marina Arbizu, da una conferencia magistral al exponer su iniciativa, pero bueno, a final de cuentas tampoco es considerada y no pasa, con Marina Arbizu no pasa. E inicialmente van a ser algunos estados los que tipifiquen antes que en el propio Código Federal. Esta situación va a hacer que los estados comiencen a hacer lo propio. Y Oaxaca, pues no sé qué número fue de estado que tipifica el feminicidio como un delito autónomo. Es importante determinar que el feminicidio se considera un delito autónomo, no un delito agravado dentro de la tipificación genérica del homicidio, ¿sí? Entonces es un delito autónomo y en Oaxaca está conceptualizado a partir de darle muerte a una mujer y le ponen algunas causales o algunas referencias muy difíciles de comprobar, porque está, no nada más en Oaxaca, en varios estados, está atravesado por términos subjetivos, por conductas subjetivas muy difíciles de comprobar. Es decir, si hablamos de misoginia como una actitud subjetiva, es muy difícil saber si realmente está permeado de misoginia el asesinato de una mujer. Sin embargo, aquí le ponen algunas pautas conductuales muy específicas, terribles, por supuesto, como que la mujer antes de ser asesinada sufra de una violación, de mutilación, que sea abandonado el cadáver, que sea expuesto de manera pública, que haya habido una violencia cotidiana y sistemática, que sea resultado de una relación de una pareja violenta, es decir, algunas cuestiones que pudieran implicarnos la conducta de misoginia, ¿sí? Pero aún así es verdaderamente complicado cuando no tenemos protocolos claros para la determinación y la tipificación de un feminicidio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y hablaba el licenciado sobre esta impunidad o este sesgo del feminicidio en un estado de inseguridad como es el de Oaxaca, cada vez mayor. Ayer en la noche, por ejemplo, veíamos en las noticias que Estados Unidos está advirtiendo otra vez a sus ciudadanos y ciudadanas de no visitar Oaxaca, ¿no? O hacerlo bajo su propio riesgo y responsabilidad. Y esto, ya no estamos en el 2006, ya no hay APO, y sin embargo esta situación nos debe de alertar, porque no puede pasar un solo día en Oaxaca sin que veamos ejecuciones, sin que veamos delitos de sustracción de bienes, de patrimoniales, pero sobre todo delitos de crimen, de sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando se da este tipo de situación? ¿Quiénes vienen afectándose mayormente por esta situación de desigualdad? ¿Sí? Le pudiéramos llamar de vulnerabilidad sin pretender que las mujeres en términos generales somos sector vulnerable, ¿no? Sino frente a la inseguridad, pues las mujeres, ¿sí? Las jóvenes precisamente. Pero, licenciado, ¿usted cree, el público, creen que el asesinato de esta estudiante de la UAPJO, que nos llamó nuevamente a reflexionar, pero además a gritar, a hablar, a decir qué está pasando, ¿no? ¿Cómo es posible? Y lo comentábamos fuera del aire, ¿cómo es posible que ni la propia universidad vea que las condiciones de justicia se den por una de sus alumnas, por una de sus agremiadas? Es verdaderamente terrible. No es la primera joven estudiante universitaria que ha sido asesinada. Evidentemente, al parecer, yo creo que es evidente, no es al parecer, la joven es víctima de un feminicidio,
con todas las implicaciones típicas que tiene el feminicidio. Y bueno, en relación con la pregunta de que si se ha incrementado, lo que sucede es que a partir de que se empieza a hablar del asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, empiezan algunas organizaciones no gubernamentales en México, y sobre todo a raíz de lo que sucede en Ciudad Juárez, donde una asociación civil empieza a contabilizar. Estamos hablando de 30 años para acá, de 20 años para acá, empieza a contar cuántas mujeres son asesinadas. Es que en los demás estados empiezan a llevar el conteo de los asesinatos. Pero yo creo que hoy tenemos un repunte, un poco porque, bueno, algo pasó aquí, pero bueno, tenemos un repunte porque estamos atravesados por dos fenómenos que están impactando a la vida de las personas y en específico la vida de las mujeres. Uno es la delincuencia organizada. Estamos siendo víctimas también, a pesar de que vivimos en un estado que supuestamente no había sido tocado por la delincuencia organizada. Estamos hablando de que sí estamos siendo tocados por la delincuencia organizada. Y lo otro es la corrupción del Estado, ¿no? La corrupción de las instituciones que tienen que velar por la seguridad y la justicia. Son dos cosas que están contribuyendo a aumentar el número de víctimas porque hay un permiso para los asesinos de seguir haciendo esto. Esto de que hablaba usted también de la desaparición de mujeres tiene que ver con la delincuencia organizada. Estamos tocados como sociedad, el país completo, y eso hace que estemos contando más y más y más víctimas. Y me llama la atención lo que tú decías al principio, en el sentido de que está como puesto el tema, pero al mismo tiempo no está puesto. La sociedad no lo toma como tal. La sociedad, la gente, las universitarias, las trabajadoras, las profesionistas, nadie, por decirlo en general, o muy pocas son las personas que salen a la calle y se manifiestan por el asesinato de las mujeres. Bueno, yo creo que aquí voy a rescatar un poco de las dos participaciones. Primero, el tema efectivamente en México se empieza a visibilizar más a raíz de las muertas de Juárez. Eso es clarísimo, no queda ninguna duda que inclusive a los asesinatos de Juárez. El caso de que inclusive tuvo que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para el caso Campo Algodonero. Sí. Pero por el otro lado, de alguna manera Oaxaca empieza a ser referente, porque sobre todo en este último sexenio, ¿no? Si estamos hablando, se plantean unas cifras que van más allá de 400 mujeres casi asesinadas, 500 ¿no? a estas alturas. Sí, a estas alturas creo que eran 450 y tantos. Sí, al terminar el año terminamos con un poquito más, me parece que fueron 462. Sí, entonces de alguna manera esto también refleja, claro, lo comentaba la maestra Bárbara en el sentido, el tipo penal del feminicidio, la ambigüedad que tiene esta norma, pues permite que en cierta medida las autoridades se justifiquen diciendo aquí no hay feminicidio. ¿Por qué? Porque de alguna forma no se colman estos elementos para decir que hubo feminicidio. Creo que esa es una parte que se tendría que empezar a construirse efectivamente, porque el problema es, y sucede, yo lo quiero equiparar un poquito como el delito de fraude en su modalidad de usura, ¿no? ¿Cuándo ha ido a la cárcel un usurero por la ambigüedad de la norma? Pues nunca, ¿no? Y lo mismo puede pasar o se está presentando en el caso de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque quien sea familiar de alguna víctima de este tipo de delito, pues resulta que se encuentra con cuestiones de que el propio Estado, al poner tantos candados, pues hace inaccesible la justicia para quien efectivamente la requiera, ¿no? Estos son temas que la verdad, y lo comentaban, ¿no? Que todavía tiene que seguirse avanzando en el tema legislativo, en el tema de políticas públicas y en el tema de procuración y administración de justicia. Sobre todo en la administración de justicia, porque si el feminicidio se aprueba como tipo autónomo, Sí, como tipo penal penal autónoma, en 2012, a estas alturas no tenemos, o más bien, a estas alturas creo que hay menos de 5 personas procesadas
Pero no sentenciadas. Procesadas, pero no sentenciadas por este delito. Y corriendo el riesgo de salir libres por Así el es. tema de todo este marco normativo que había que clarificarlo, ¿no? También porque a lo mejor en todos los casos se tratan de justificar diciendo es que no hay feminicidio, es Pero un homicidio así es, cualquiera. simple, ¿no? Porque, En un estado Ajá. omiso, en un estado no responsable frente a la seguridad de las mujeres y además siempre muy declive o muy proclive, perdón, a tener ciertas relaciones no propias con el poder económico, con el poder político, pues les resulta muy conveniente, les ha resultado muy conveniente que este tipo penal no esté claro. Tan conveniente que no han realizado los protocolos necesarios. Quiero aclarar, licenciado Gustavo, que sí hubo un protocolo, sí se pagó el trabajo para realizar el protocolo debido. Sin embargo, pues es dinero que se tiró al aire. Bueno, se le fue a los bolsillos de quien lo hizo, porque realmente este protocolo es verdaderamente complicado. Si consideramos nosotros el tipo y capacidad media de nuestros ministerios públicos, pues la verdad es que no creo que de ninguna manera, si no tienen un asesor al lado que es la que haya hecho el protocolo además, difícilmente va a poder acceder a comprender y aplicar el protocolo. Y eso que han tomado, porque de lo que más se jacta el gobierno actual y es de esas políticas públicas con perspectivas de género, y han tomado no sé cuántos diplomados, tanto el Poder Judicial como la gente que trabaja en la Procuraduría, y les dan uno y otro diplomado. Bueno, los trabajadores han de estar contando sus diplomas porque no sirven absolutamente para nada. Para nada, ni siquiera para colgarlos porque les da pena. Sí, es decir, hacer estudios de mujeres les da pena. Entonces, la situación aquí es que hay organismos, hay grupos, hay personas, hay mujeres que son especialistas en estos temas, que les hubiera costado mucho más barato, seguramente, que este tipo de organismo o de persona hiciera protocolos debidos, probados, comprobables en la práctica, y que a final de cuentas nos dieran como resultado que cuando esta consignación llega al Poder Judicial, proceda. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos con el Poder Judicial, dicen, pues no procede, no tenemos más que 2 o 3, como dice Sol, ahí que están procesados, pero no tenemos grandes posibilidades. ¿Por qué? Porque la deficiencia con la que nos llega la persona consignada es absolutamente imposible de alcanzar una sentencia. Sí, pues en todo caso los sentencian por homicidio. Por homicidio, ¿no? Exactamente, Homicidio y luego simple, les dan como sucede con Dafne, que está este muchacho procesado, y lo que se está peleando es que si es o no feminicidio, cuando es claramente feminicidio, es decir, es flagrancia y además feminicidio, y que, bueno, pues precisamente argumentando en esta complicidad que yo platico, argumentando desde el Poder Judicial y con algunas complicidades muy claras, no es que no es feminicidio, es homicidio, tendiendo ya de una vez a decir, además que es imprudencial, porque el muchacho estaba en estado de ebriedad y no sabía lo que hacía. Entonces, esto es verdaderamente terrible. Es un tema complejo, sobre todo porque recordemos que también en el 2011 México plasma en su constitución, ¿no?, esta obligatoriedad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, claro. Y ahí estamos hablando del caso de la Convención Belén do Pará, ¿no?, que tiene que ver con estas formas de eliminación contra toda violencia o discriminación hacia las mujeres. Entonces ahí está clarísimo, y la parte omisiva en un momento determinado del Estado a cumplir con esta serie de tratados internacionales, pues bueno, habría que ponderar si efectivamente no es solo, y ojo, aclarando, no solamente Oaxaca como una entidad federativa, sino es el Estado mexicano como tal. Es decir, la responsabilidad del Estado mexicano es tal que de alguna manera, pues esto obliga, y obliga a las instituciones. En el caso de Oaxaca, tenemos al Instituto de la Mujer Oaxaqueña. No sé ustedes, de alguna manera, como esta parte que han participado, ¿cuál ha sido verdaderamente la intervención del Instituto de la Mujer
oaxaqueñas, y más bien ha sido un instituto que ha dejado de cumplir con ciertas obligaciones que tuviera hacia las mujeres, o cuál es su opinión. E incluso tenemos también una procuraduría, ¿no? La Procuraduría en Defensa del Menor y la Mujer. Una fiscalía No, especial. fiscalía especializada. Aparte de esa procuraduría, que es un poco más de corte del DIF, tenemos la subprocuraduría de investigación de delitos de género. Y tenemos el centro de un CEJU. Un CEJU. O sea, lo que sí, sobran sí. aquí, digo, son instituciones para atender los problemas de la violencia y en general los problemas que enfrentan las mujeres. Pero en el caso de el IMO, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, su titular, Anabel López, realmente perdió la brújula desde que llegó, ¿no? Desde que llegó, ella llega con cierta, llega cooptada por un grupo específico de feministas o un grupo de activistas en pro de los derechos de las mujeres, y eso no le da mucha libertad para accionar y sobre todo meterse con el resto de la sociedad oaxaqueña. Está simplemente haciendo lo que le indicaron mucho tiempo estas organizaciones. ¿Qué pasó después? Ella se suelta un poco, pero no alcanza nada. Es una mujer que no tiene posibilidades políticas, es decir, meterse a dirigir un instituto de las mujeres no solamente se requiere de tener cierto conocimiento sobre lo que tendrías que hacer, sino que necesitas tener ciertas aptitudes políticas, ciertas mañas políticas para poder hablar con el gobernador y decirle, necesito una inversión 20 veces superior para hacer esto y esto, ¿no? Porque era necesario en ese momento, necesitamos un instituto que realmente sea bueno para las mujeres de Oaxaca, ¿no? La señora tenía que esperar las audiencias públicas para poder hablar con el señor gobernador. Eso habla de la dificultad que ella tenía, ¿no? Tenía o sigue teniendo para poder ser realmente una mujer que representara de algún modo las necesidades de las mujeres, más de la mitad de la población de Oaxaca. Eso, y lo otro que yo digo es que perder la brújula tan pronto, pues la llevó a no tomar en cuenta y en serio algunas propuestas interesantes. Creo que lo más importante es muy difícil, la violencia contra las mujeres es estructural, es cierto, es decir, está en la cultura, está en cómo somos educados hombres y mujeres qué nos toca hacer a cada uno y a cada una, eso influye, pero yo creo que si seguimos pensando que no lo vamos a resolver, por supuesto, pero si lo intentamos, si todas las instituciones, porque finalmente la violencia contra las mujeres tiene que ver con todas las instituciones, todas, las de salud, las de educación, las de justicia, todas las instituciones, si todas juntas pusieran un granito de arena, me refiero a dinero suficiente, y emprendieran una campaña que todos los días y en todo momento nos estuviera diciendo que la violencia contra las mujeres es un delito y que se castiga de tal o cual forma y las autoridades actuaran en consecuencia, yo creo que no estuviéramos hablando en este momento de 7 u 8 mujeres asesinadas en lo que va de 2006, que si hacemos la cuenta, el otro día estábamos platicando, quiere decir que han matado a una mujer un día sí y un día no en Oaxaca en este principio de 2016. Literalmente, es terrible, licenciados. Mire, la cuestión decíamos que tiene que ver con la cultura, sin duda alguna, con la forma de ser de un país entero y de un mundo entero, ¿no? Pero hablemos de México y hablemos de Oaxaca, un país donde una buena parte de la población está inmersa en poblaciones, en comunidades llamados de usos y costumbres o sistemas internos normativos, donde los usos y las costumbres tienen que ver precisamente con la dominación y la sumisión como rol especial y estereotipo de las mujeres. Y que al decir de las propias autoridades hay que dejarlos saber cuándo se les quiere quitar. Mientras tanto, violentando de manera cotidiana, sistemática, en todos los derechos que puedan tener las mujeres.
de los que deberían de gozar las mujeres. Por ejemplo, el IMO tiene a su cargo la transversalización de las políticas de género en todas las áreas, es decir, en todas las instituciones del gobierno del Estado. Ella tendría que estar vigilando e implementando la transversalización de las políticas de género. No ha habido un solo pronunciamiento al respecto. Ella tendría que estar implementando, porque debe estar a su cargo según las funciones determinadas por el Instituto Nacional de las Mujeres y la propia del IMO, las políticas de género, hay hasta un consejo en ese sentido, las políticas de prevención de la violencia, la de prevención. En sus manos no está la de la aplicación de la justicia o la procuración de la justicia, pero sí la prevención de la violencia. Yo no sé si ustedes conozcan algo que tenga que ver con acciones públicas de prevención de violencia. No existe. Entonces, toda esta cuestión no tiene que ver nada más con que contrate a gente para ir a capacitar a otra gente o a otras mujeres. No, se trata de hacer políticas cruzadas que realmente sean efectivas. Por otro lado, tenemos una subprocuraduría de delitos contra las mujeres por razones de género. Y esta subprocuraduría ni siquiera tiene a su cargo los feminicidios. No los tiene a su cargo. Ella es la que sale y da la cara y dice números, pero ella no investiga los feminicidios. Entonces dice... Más bien los entorpece. Más bien los entorpece. Más bien tiene responsables, como su segundo de a bordo, que es verdaderamente un misógino. Se los aseguro, yo sé que es un misógino. Lo conocemos. Tiene una psicóloga que le pregunta a una mujer violada si por qué no se portó bien. Sí, o sea, victimizan, ¿no? Claro, entonces es que tenemos una serie de instituciones que deberían estar precisamente haciendo una red. O la del Sejún, que cuando salen las mujeres ella echa perfume porque le dejaron oliendo mal. Sí, o ese tipo de actitudes que las vemos y las conocemos. O que dice que lo que se tiene que hacer para que las mujeres se sientan bien, pues es que les pintemos el pelo y las uñas. Y le pongamos un vestido diferente. Así es, ¿no? Entonces, así eleva su autoestima, dices, no es posible. Perdón, esto precisamente que toca y de la transversalidad es un tema que, por ejemplo, hablando de las titulares de estas instituciones, pues ellas surgieron de la sociedad civil, entre comillas, ¿no? Entre comillas, pero de repente dicen, se pierde el rumbo. Yo recuerdo porque inclusive cuando inicia este sexenio, no estaba ni siquiera contemplada, entonces protestan, porque protestan y sube, en el caso del IMO, a Anabel, ¿no? Fue una protesta, no, yo entiendo que así fue, lo entiendo, pero a lo mejor estoy equivocado, pero lo más grave de todo es que sí hay una despreocupación, desatención total en el tema. Y algo que he tenido la oportunidad, yo he participado con organizaciones también, que de repente hay un sentir generalizado de que únicamente se sectorizó hacia ciertas organizaciones. Es decir, fluyen recursos hacia ciertas organizaciones, pero no lo que en su momento inicialmente decían es que tiene que ser incluyente, ¿no? Entonces, claro, este es un tema más complejo de lo que pudiéramos pensar. Y en esa parte es un distractor para lo que verdaderamente se requiere en el tema de las mujeres. El asunto del IMO es un tema que nos está dando para una gran investigación, por cierto, porque hay muchos asuntos de favoritismo, recursos que se aplican de manera inadecuada. Hay un dicho de la titular del instituto que tiene más de 300 instancias de la mujer en los municipios, y sabemos perfectamente que no es así, o no sea que le llame instancia de la mujer ella. Si le llama que un día llega al municipio, acuerda con el presidente, ponen a una mujer que cuando ella está en la carretera, la mujer es destituida, o le dicen, estás bien loca, tú no te vas a hacer cargo de nada. Y sí hay un grupo de poder, y ella no llega por una protesta, ella llega por este gobierno que se caracterizó por, como dice Jorge, si digo, por las cuotas y los cuates. Y entonces estos grupos feministas fueron de los que apoyaron a las organizaciones no gubernamentales durante el 2006, y luego, bueno, simpatizantes de corazón del actual gobernador, ¿no?
Entonces, acuerdan antes de la toma de posesión de Gabino Cue que tendría que ser una mujer activista, feminista, quien estuviera en el IMO. Y así es como llega Anabel, después de una supuesta convocatoria de organizaciones donde se hacen propuestas, que al final se hacen tantas y tantas reuniones que desgastan a las demás, no llegan a acuerdos y al final solo 2 organizaciones afines votan a la que sería la titular, ¿no? A mí me gustaría rescatar de todo esto que comentan, pues por todo lo que hemos comentado y se ha comentado en este programa, pues es evidente que el Estado no ha aplicado ningún tipo de política de ningún tipo, por donde se vea, en favor de la protección de la vida de las exactamente, ¿no? Entonces es evidente en ese punto, pero algo que nos comentaba a lo largo de la charla era que, por ejemplo, se empezaron a visualizar estos feminicidios cuando organizaciones civiles empezaron a decir, a poner el dedo ahí, ¿no? Entonces mi pregunta sería en ese sentido. Sabemos que el Estado en general, no nada más hablando del Estado como Oaxaca, sino el Estado mexicano, pues hay muchas deficiencias que se han criticado una y otra vez y siguen igual y a lo mejor posiblemente termine igual este sexenio, sin más ni menos. Pero aquí, ¿qué importancia o qué tenemos que hacer desde su perspectiva la sociedad civil? Es un hecho que no se está haciendo nada, ¿no? Y si el Estado, que es al que le corresponde en primera instancia hacer o implementar mecanismos, políticas públicas para evitar o ir subsanando este tipo de incidentes, vamos a llamarlos así, entonces no lo hace, ¿qué papel jugamos nosotros como sociedad en esta omisión del Estado? Digo, lo pregunto, es evidente que el papel que tenemos que jugar es muy importante, pero sí me gustaría saber, ¿ustedes cómo vislumbran esa participación ciudadana? Porque a final de cuentas ahorita ya empezamos a hablar de un poquito más participación ciudadana, de organizaciones organizadas que se empiezan a juntar para lograr algunos objetivos, que realmente ya están peleando por objetivos reales y ya no políticos, ¿no? Porque antes siempre han existido organizaciones civiles, pero siempre como tendientes a algún lado. Ahorita ya empiezan sobre todo, por ejemplo, siempre mencionamos que los jóvenes, por ejemplo, ahorita ya empiezan a organizarse, empiezan por lo menos en redes sociales a republicar, a compartir en Twitter, en todos los medios, en redes sociales, ya empiezan como a participar, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugamos la sociedad civil ante esta omisión del Estado? Bueno, es cierto que nos corresponde en una sociedad que no está respondiendo al bienestar de toda la sociedad, que la mitad de esta sociedad se está viendo vulnerada, se está viendo disminuida, invisible en cuanto a sus derechos humanos, pero de manera fundamental, considerando que el primer derecho humano es la vida, la integridad, y después el segundo es la igualdad. Entonces, en esta simbología de ideas, tendríamos que revisar qué nos toca. ¿Qué nos toca? Porque sí es cierto que nos han educado en una sociedad de estereotipos, en una sociedad de roles establecidos, donde desde que nacemos, desde que estamos en la panza de la mamá, ya se dice, ¿y qué va a ser? ¿No? Y entonces empiezan a generar ideas alrededor si va a ser hombre o mujer. Y aquí empieza a construirse esta idea del género. El sexo lo determina la naturaleza. Ese no tenemos nada que meter las manos. Y el sexo nos hace diferentes, ¿sí? El género nos hace desiguales. Entonces, entender esta situación y entender que tenemos que llegar, quienes estamos comprometidas y comprometidos, a incidir en la mente, en la forma de actuar. La cultura es milenaria. Esta cultura patriarcal, machista, es de muchos cientos de años, heredada, la tenemos en la médula de los huesos. Quererla sacar y cambiar de un día para otro seguramente no es posible, pero cuando se fortalece a partir de las omisiones del Estado y de algunas acciones de complicidad, pues se van reforzando, enraizando, como yo decía al principio de mi intervención. Esta situación de entender y las jóvenes son fundamentales en este cambio, porque en ellos está lo que va a venir, el presente, y necesariamente tendrán que modificar el pasado.
Y ¿qué es lo que tenemos que entender? Primero, verdaderamente entender que somos seres humanos, seres humanas, y que somos iguales. Iguales en derechos, iguales ante la ley. Nuestra ley ya lo maneja, no tenemos que cambiar la ley en ese sentido. La ley, con las modificaciones del 2011, nos dejan clarita la igualdad entre mujeres y hombres, pero no se ha hecho sustantivo, no se ha aterrizado a la realidad, y no se ha aterrizado por la falta de voluntad política. Y este término que decía una amiga, que es un término verdaderamente omiso, horrible y que no representa nada, pues te lo tengo que decir porque no encuentro otro. Sí, es la voluntad política, el verdadero convencimiento. Mientras la autoridad no esté convencida, esta autoridad no se convenza realmente de esta igualdad, y que se debe trabajar en esta igualdad porque se está impactando los derechos humanos negativamente de las mujeres, del 50% y más de la población, no podemos alcanzar ni siquiera un crecimiento democrático, ni siquiera un crecimiento económico, un crecimiento político. Vamos a mantenernos en el subdesarrollo. La manera de poder medir con veracidad la democracia son las prácticas y políticas frente a las mujeres. Esa es la vara real para la medición real. Si no medimos eso, si no lo medimos con esa vara, estamos engañándonos. Estamos hablando de 80,000 políticas, pero no de la realidad con la que podemos determinar una democracia en desarrollo. Bueno, perdón, inclusive retomando un poco lo que decía José Luis y de esta charla, creo que pudiéramos entonces considerar que este problema tiene unas causas que no han sido atacadas de fondo. De fondo. O sea, el tema es ¿no? De entrada, las instituciones ni siquiera han planteado formas preventivas. Es decir, y este tema de los feminicidios se van a seguir dando, lamentablemente. Creciendo, porque le estamos diciendo, y yo creo que no lo hemos dicho de manera concreta, aunque usted sí lo ha dejado ver, es que el periodo de la administración de Gabino Cue es el periodo donde más feminicidios, más asesinatos de mujeres ha habido de todos los registrados, desde que se registran en un conteo hemerográfico. Por las razones que habíamos comentado, ¿no? Tiene que ver la omisión del Estado para atender este problema, este fenómeno social, y por otro lado, la corrupción en la que está inmerso todas estas denuncias, las denuncias sobre los asesinatos de las mujeres. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, el de Dafne, que es muy claro en el sentido de que el muchacho está detenido, no ha sido procesado como debería. Está siendo procesado, no ha sido sentenciado porque nadie lo sabe, ¿no? Al muchacho lo agarraron ahora sí infraganti, ¿no? Él tiene el arma homicida en las manos, todas esas cosas. Toda la secuencia de violencia. Entonces, hay ahí una serie de actos de corrupción. Y el otro es el impacto que tiene en la sociedad la violencia organizada, la violencia de la delincuencia organizada, que sí tiene un impacto directo en la economía, en la vida, en el contexto en el que nos estamos desarrollando, y que da ejemplos desafortunados, de verdad, de lo que se puede hacer. Cada vez la violencia es más terrible, más sanguinaria, sí. Por ejemplo, el hecho de que las descuarticen, el hecho de que les quiten partes del cuerpo, habla de un fenómeno que no queremos ver del todo, y que seguimos pensando que solamente son los esposos, los novios y los amantes, los enojados. Hay un muy alto porcentaje de mujeres asesinadas en Oaxaca que nadie sabe quién fue el asesino, y las circunstancias son estas que estoy diciendo. ¿Cómo participa la sociedad? Yo creo que la sociedad, la gente que nos está escuchando a través de este canal Gente Libre, y toda la gente tendría que hacer conciencia de que este fenómeno, como dijeron ahorita, está creciendo. Está creciendo por todas estas circunstancias sociales, políticas, económicas, y yo siempre digo que nos pasa con este fenómeno lo que nos pasaba con el VIH-Sida,
cuando decíamos, esa enfermedad solamente le da a los hombres que tienen sexo con hombres. Es decir, yo soy mujer, o mis hijos son heterosexuales, o mi marido es heterosexual, y por tanto no le va a pasar nunca. Sin embargo, el VIH-Sida se fue extendiendo porque es una cadena de relaciones que se van teniendo y se va extendiendo y hasta que nos tocan la puerta, ¿no? Lo mismo sucede con el feminicidio, lo mismo sucede con la desaparición. Era un fenómeno que le sucedía a gente que no conocíamos. Y de pronto ya conocemos, como en el caso de esta joven estudiante de la UAPJO que ustedes conocieron, como la desaparición de otras personas que sí conocíamos. Y entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos como sociedad? Que realmente nos toque a nosotras, a nuestras familias, que realmente asesinen a una de nuestras personas amadas y conocidas. Eso hasta pensarlo nos da terror, ¿no? Entonces tenemos que exigir. No son 3 locas, no son 3 organizaciones. Somos las mujeres, la mitad de la población y un poco más, y son las madres de la otra mitad, las hermanas de la otra mitad. Dentro de estos hay 2 aspectos, creo que fundamentales. Por un lado, hay una apatía de una sociedad incrédula hacia los políticos, porque ese es un tema que habría que abordar. Si ya no creemos en los políticos, ¿no? En la forma en que se ha engañado a una sociedad, por un lado. Por el otro, también el fenómeno del miedo, el temor, porque al final, al saber que aquí dentro de todo este marco, en este contexto, está la delincuencia organizada, ¿cuántos o cuántas nos atrevemos a denunciar? O sea, públicamente, ¿no? Es un fenómeno, ¿eh? El otro puede darse también en el tema que comentaba Soledad, en el sentido de que pareciera que nos metemos en una burbuja, ¿no? Estamos en la burbuja y de la burbuja hacia afuera, mientras no me pase nada, pues que siga el mundo rodando, ¿no? Entonces son de alguna manera aspectos que lamentablemente provocan que las propias instituciones sigan con esa omisión y con esa complicidad, inclusive por medio de acciones. Pues ya para concluir, ya estamos a punto de concluir con el programa. Sí nos gustaría saber cuáles son las conclusiones entonces a las que llegan acerca de este tipo de incidentes. ¿Qué mensaje se le daría a la sociedad? El programa pues lo ve todo tipo de, no solamente abogados, sino diversas personas. Y en ese sentido, ¿qué mensaje les gustaría compartir con ellos para empezar a hacer un cambio real, ¿no? Siempre hemos propuesto en este programa que no nada más es criticar, sino lo más importante es hacer, ¿no? Que es lo que más cuesta trabajo también, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se me viene a la cabeza que sacan comerciales y que dicen, tu propósito de inicio de año es bajar de peso, pero ya por febrero ya se te olvidó, ¿no? Ese es el propósito más solicitado cada año, pero es el que no acaba el puente. el que más se olvida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Qué consejo nos podrían dejar para que realmente empecemos como a despertar y evitar eso, ¿no? Hemos escuchado diversas opiniones, e incluso, por ejemplo, en algún foro donde yo fui, donde asistí, comentaba en una ponente que pues son las mismas mujeres también las que se echan tierra a sí mismas, ¿no? Entonces, y las que empiezan desde la crianza con los hijos a hacer esa diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, no vuelvas a escuchar esa ponente. Sí, claro. Entonces, no, sí. No somos seres de otro mundo. Y decía, o sea, tenemos que ir modificando esas partes, ¿no? Tampoco caer ni en exceso, porque si no caemos en el otro lado, ¿no? Demasiado a favor de las mujeres y ahora en contra de los hombres y al revés, ¿no? O sea, ir como buscando este intermedio, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué consejo? ¿Cómo empezar a avanzar? Porque ese es lo más complicado, empezar a caminar. El primer paso siempre es más difícil. Yo voy a dar 4 puntos. El primero, para de alguna manera participar en lo que acaba de decir Gustavo, es cómo en este rollo del miedo a la denuncia, el miedo a gritar, a decir, a hablar. Miren, el narcotráfico, el crimen organizado, está permeado, ya no sé quién permea a quién, pero en todas las instancias públicas en este país. Es una misma organización. Es decir, siempre que tenemos desaparecidas, desaparecidos, siempre que tenemos ejecuciones, secuestros, tenemos elementos de algún tipo de policía.
siempre. Eso es terrible. A mí me da más miedo encontrarme a las 2 de la mañana con una patrulla que con una banda de delincuentes, de verdad. Y yo creo que eso nos pasa a la mayoría de ciudadanas y ciudadanos. Como mujer, inclusive más miedo a la policía, ¿sí? Porque ellos traen pistola con permiso. Son delincuentes, pero de pistola y con permiso. Entonces, eso es importante. Hay que decirlo, porque si no lo decimos y no empezamos a decirle a la autoridad, sabemos quién eres, te estamos observando, ¿no? Entonces, hay que decirlo. Segunda cuestión, para esto tal vez habría que promover un observatorio de la justicia. Un observatorio donde quien realmente lo empujara fuera las universidades, los universitarios, ¿no? Yo creo que sería bien importante. Creo que este quehacer de las universidades está faltando. La segunda cuestión es que nos hace falta educación, educación y más educación. Y dentro de estos factores de la educación, si desde la escuela, desde el kinder, nos enseñan a la igualdad, el factor de igualdad de género, no nos dicen, a ver niños, ya se pueden ya se pueden salir, y cuando una niña se queda, ¿y tú por qué te quedas? Es que dije niños, ay no seas tonta, niños significa todos, ¿no? O sea, no, hay que decir niñas y niños, y el lenguaje es bien importante para empezar a tener una perspectiva de género. La tercera cuestión es qué podemos hacer. Miren, yo de todo lo que he visto de repente que alguien sube, no conozco si es un blog, una página o cómo se hace, un asunto que dice ellos por ellas, que no es, ¿sí? Sí, es una campaña de la ONU. De la ONU, es bien interesante. Yo creo que eso pudiéramos empezar a meter en la red, porque tiene que ver con las dos cuestiones fundamentales, la igualdad, en todo lo que nos asusta, incluso hasta en el comportamiento sexual, dejarnos de asustar hasta en eso, hasta la cuestión de la violencia de género, ¿sí? Si dejamos de pensar que las mujeres son menos y por lo tanto se pueden morir y no pasa nada, o las podemos matar porque son nuestra propiedad, o tranquear porque nos deportaron mal, pues entonces si entendemos eso y lo dejamos de hacer, seguramente vamos a ir cambiando culturalmente. Educación desde la escuela, desde el kinder, y para eso tienen que intervenir el Estado. La educación está en manos del Estado, o no tiene la rectoría, decía por ahí la amiga. Y la cuarta, que es la última, pues es decir que necesitamos, no estamos educadas en mundos paralelos, las mujeres nos educamos con los estereotipos, con los roles, con la cultura preestablecida, y nos asumimos en los roles que la sociedad nos pone desde que antes de nacer, que comentaba yo. Entonces, esto de que se pelean y no sé qué, bueno, la verdad es que estamos en la misma cultura, y esta cultura, esta sociedad machista nos ha enseñado a competir a las mujeres. Nos ha enseñado a competir por el beneplácito de los hombres, además, ¿no? O sea, ¿quién es mejor vista por el hombre? ¿Quién es más sexy y más hermosa a los ojos de los hombres? ¿Quién es más lista, más inteligente, más capaz, más...? Y eso casi ni se nota, eso de la capacidad y la inteligencia. Tiene que ver más con asuntos de cosificación y explotación corporal. Entonces, hay que empezar a leer, hay que empezar a decirle a las mamás, no van a poder educar a sus hijos y hijas de otra manera, porque es la manera en que les enseñaron a ellas. Si no tienen otro panorama, difícilmente vamos a cambiar esta cultura. Por eso la educación debe estar desde el kinder, y van a ser estos niños que empiezan a modificar sus esquemas los que le van a enseñar a su mamá y a su papá a las diferencias. Y bueno, tomar en cuenta que esta formación, esto que somos como sociedad, como seres humanos individuales, está en estos tiempos permeado por muchas cosas, ¿no? Uno de ellos es la casa, el otro es los medios de comunicación, el otro sería la escuela, el otro mismo son las instituciones. Entonces, la iglesia, no andamos, pues, no nos formamos con papá y mamá, abrevamos o comemos o nos instruimos de todo eso, y eso somos. Entonces, lo que tenemos que hacer, considerando tu pregunta, es, yo diría, empezar a romper nuestros esquemas, empezar a mirarnos por dentro, empezar a observarnos como mujeres y como hombres, qué actitudes, de verdad, qué actitudes violentas, qué actitudes misóginas, qué actitudes machistas asumen, sobre todo los hombres, ¿no?
qué actitudes machistas asumen. Yo les decía hace poco a unos jóvenes universitarios, les decía que hay que desnaturalizar de verdad el mirar a las mujeres porque van vestidas con falda corta, que hay que dejar de considerar que ellas son su propiedad, no es su propiedad la novia, que hay que empezar a observar lo que sucede en nuestra casa, cuál es la situación que tiene la mamá, ¿no? ¿Está triste mi madre? ¿Por qué está triste mi madre? ¿Será que sufre violencia? ¿O de dónde le viene esa tristeza? Entonces los muchachos se les movió algo y bueno, yo creo que eso es lo que hay que empezar a hacer, empezar a observarnos a nosotros mismos, qué tanto somos violentos. Y lo que dice Bárbara, ¿no? Hay hoy en día, afortunadamente, una gran cantidad de textos hablan sobre el feminismo, sobre la igualdad, sobre el género, que es el concepto teórico llevado a las universidades, pero que en el fondo estamos hablando de feminismo. Entonces, yo digo que hay que empezar a leer y hay que reeducarnos todos los días. Y yo digo, como persona de los medios de comunicación, yo quisiera y sueño con que un día de verdad no tengamos que ver esos programas de 24 horas continuas donde lo único que nos están recetando es violencia por un lado, y lo otro es que desaparezca la nota roja de los medios de comunicación. La violencia contra las mujeres no es un asunto de nota roja, es un asunto de primera plana que tiene que ser atendida, por tanto, con todas las de la ley en los medios de comunicación. Por los gobiernos, dadas las denuncias que tenemos en los medios de comunicación. Entonces, leer, reeducarnos y transformar nuestras instituciones y transformar los medios de comunicación son cosas que creo fundamentales para cambiar o para que este mundo deje de ser un mundo violento contra los hombres, pero sobre todo contra las mujeres. Bueno, interesante, incluso ya para concluir, nada más quiero hacer referencia a algo que se publicó en las redes y a mí en lo personal me parece un retroceso en el tema. Cuando publican que ahora en los discursos se utiliza todos y todas, o todas y todos, y resulta que la Real Academia quiere enderezar la plana y dice que hablando de todos ya están incluidos, ¿no? Lo digo porque inclusive en un grupo de WhatsApp que tenemos a nivel nacional de la Confederación, pues hay quienes hasta como que de alguna manera hacían una apología. Entonces, con mucho respeto lo comentaba, digo, bueno, recordemos que la palabra cantinflear no estaba ni siquiera en el diccionario de la Real Academia. ¿Y qué sucede? Se rompió un paradigma. Y lo mismo tenemos que hacer. Al final de cuentas, esta parte es de ir rompiendo paradigmas. No por el hecho de ser hombre, no significa que pudiéramos, por un lado, reconocer esos derechos que han estado ocultos, ¿no? Lo decía José Luis. O sea, el tema del feminicidio pareciera que ahí está, pero a la vez permanece oculto, ¿no? Obviamente habrá discusiones, es un tema muy polémico, sujeto a debate entre juristas en que si es adecuado o no este delito de feminicidio. Pues bueno, yo creo que habrá oportunidad de tener algunas otras invitadas para efectos de que se pueda dilucidar y ver los alcances, porque aquí tiene que ver con un tema, la eficacia en la aplicación del derecho por parte del Estado hacia ese tipo de delitos que se están cometiendo en contra de las mujeres. Creo que se podría ser un punto, ¿no?, de partida. Solamente dos cositas en relación con el lenguaje, dos frases. Una, el neutro genérico, que es el lenguaje que hablamos, es masculino, no incluye a las mujeres. Y la otra es, lo que no se nombra, no existe. Entonces, a partir de eso, de esos dos conceptos, hay que pensarlos, repensarlos y hablar en masculino y en femenino, porque de otra forma seguiremos invisibilizando el quehacer a la que está a nuestro lado primero, a las que van delante y a las que quedaron atrás. Sí, es importante. También hay que decir que la Real Academia Española está muy mayoritariamente constituida por hombres, como la mayoría de instituciones en un mundo patriarcal. Y cuando la Real Academia no acepta la inclusión del femenino y el masculino en la forma de hablar, lo que hace es estar faltando a uno de sus preceptos fundamentales, que es exactamente velar por
la lengua y las transformaciones que sufra debido a las modernidades. Así es, esto lo reconoce la propia Real Academia, lo que no se nombra no existe. Es otro principio más de la propia Real Academia. Yo quisiera decir, terminando con esto el feminicidio en 30 segundos, que viendo las cosas como se dan en todo el país, porque no es exclusivo de Oaxaca, en todo el país, donde inclusive las instancias judiciales federales, habiendo un feminicidio, una sobreviviente de feminicidio apenas hace 1 o 2 semanas, donde está todas las causales perfectamente en la tipificación, en la juricidad y en la inculpación, o en la forma para inculpar, no, se declara no feminicidio y homicidio común. Esto es, parece ser que una complicidad, una implicación a nivel judicial de no darle pautas de delito realmente práctico, sustantivo al feminicidio. Por eso yo recomiendo que se haga, a mi juicio, lo que hace Chihuahua. No hay posibilidades de tipificar de manera concreta con protocolos claros y establecidos. Bueno, pues pongámosle en todos los códigos penales el delito de femicidio, muerte a las mujeres, y se considera 60 años de prisión. Es decir, nada más. Nada más, pongámonos, y es terrible decir, pongámoslo en el caso de la veda en la casa. ¿Sí? Es decir, quien mata a una hembra tiene cárcel y una gran multa. Quien mata a un macho tiene nada más una pequeña multa. Bueno, pues tiene sus razones naturales. Pongámoslo en ese sentido. Es una desgracia que tengamos que acudir a este método, pero realmente será la única manera. Matas a una mujer, sea como sea y porque sea, tienes 60 años de cárcel y no estás posibilitado. Este es un delito grave, por lo tanto no estás posibilitado ni a la excarcelación, ni a la buena conducta, ni a nada de esas cosas. Bueno, pues con esto concluimos el programa, no sin antes invitarlos a que vayan a un evento. El Consejo Ciudadano de Formación y Cultura Autogestiva invita a la conferencia taller titulado Igualdad como Derecho Humano. La ponente es la maestra Bárbara García Chávez. El lugar es el Centro Ecoturístico Cultural Casa Las Máscaras, que se ubica en camino a las Salinas número 100, Viguera. Es el jueves 28 de enero a las 17 horas y la entrada es gratuita. Así que queda la invitación. Si te interesan estos temas, pues qué mejor que asistir a este tipo de talleres para ir aprendiendo e ir cambiando nuestra forma de pensar. El chip que traemos hay que empezarlo a cambiar. Bueno, pues te agradecemos que nos hayas sintonizado. Recuerda, todos los miércoles de 12 a 1 en canalgentelibre.mx. Y nos puedes seguir en las redes sociales, que es Praxis Universitaria. Bueno, nos vemos la próxima. Bueno, ya para concluir nada más, quiero comentar que todos estos videos se suben a YouTube. También está la videoteca del canal, donde pueden acceder al mismo y poderlo pues retransmitir si desean.